¿Qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión vamos a ver la lección 3, la cual se llama Aspectos básicos del modelo cinético de las partículas, la cual abarca de la página 118 a la 121. ¿Ok? Pues sin más que decir, comenzamos. Y dice aspectos básicos del modelo cinético de partículas. 1. Física de altura. En 1783, cuando escuchó que los hermanos Montgolfier habían construido un globo aerostático de aire caliente, un globo de papel de unos 12 metros de diámetro y 250 kilogramos de peso, Jacques Alexander César Charles, químico y físico francés, amante de la aeronáutica, decidió construir el suyo, pero se le ocurrió usar hidrógeno, el gas más ligero que existe, en lugar de aire caliente. Su idea funcionó. Tripulando su globo, pudo remontarse a 2 kilómetros de altura y recorrer unos 24 kilómetros en los 45 minutos que duró su viaje. En la actualidad, para elevar un globo aerostático de aire caliente, primero se extiende e infla con ventiladores y luego se enciende un quemador de gas en la boca del globo para calentar el aire. Sin embargo, los globos de hidrógeno o helio pueden mantenerse volando por más tiempo. Inciso A. Los globos aerostáticos encierran grandes volúmenes de gas, aire u otro para elevarse. Esto significa que el gas no tiene peso. Si el globo, el gas sí tiene peso, ¿no? Al tener masa y volumen tiene un peso, ¿no? Si el globo se eleva, entonces ¿no lo afecta la gravedad? Sí, al tener una masa, al tener un volumen, la gravedad lo afecta, nada más que no lo afecta igual porque sus partículas son mucho más pequeñas, ¿no? ¿Los gases tienen masa? Sí, sí tienen masa. ¿Cómo demostrar que poseen masa? Bueno, podríamos pesar un globo con aire y un globo sin aire, ¿no? Y podríamos ver que ese aire que nosotros le echamos cuando lo inflamos va a aumentar un poco el peso, ¿no? Inciso B. ¿El aire caliente tiende a subir? ¿Por qué crees que es así? Bueno, porque las partículas a mayor temperatura tienen un mayor volumen, y este volumen va a hacer que este aire se extienda y sea más ligero. Inciso C. ¿Consideras que el globo de Charles funcionó mejor que uno de aire caliente? No necesariamente funcionó mejor, simplemente funcionó distinto. Como aquí nos dice, ¿no? El helio, el hidrógeno. Este hidrógeno es el gas más ligero que existe, ¿no? Entonces es diferente al aire. Inciso D. ¿Qué relación tiene toda esa discusión con el modelo cinético de partículas? Bueno, este modelo cinético de partículas, a grosso modo, nos dice cómo funcionan las partículas, ¿no? Recuerda que las partículas son aquellas que contienen toda la materia, ¿no? Toda la masa. Es decir, si tú tienes un sólido, ¿no? Como en el caso de, vamos a hablar del agua, ¿no? El agua en estado sólido, esas partículas van a estar más unidas. Lo único que van a hacer es vibrar, pequeñas vibraciones, pero sí va a haber un movimiento. Si vamos a poner que en lugar de hielo lo tenemos en estado líquido, esta agua, todas las moléculas se van a mover un poquito más, ¿no? De hecho, ese movimiento lo podemos ver en una cubeta de agua, en una bandeja. Ese pequeño movimiento es por estas partículas. Si lo vemos en estado gaseoso, ¿no? El agua, por ejemplo, cuando se evapora o cuando ponemos a hervir, se convierte en gas. ¿Por qué? Porque esas partículas son más separadas. Es decir, en el hielo están así pegaditas, en el agua están un poquito más, no tan pegadas, digamos que en un estado medio, y en el gas ya están más dispersas, ¿vale? Básicamente sería eso. Aquí tenemos que leer todo esto en propiedades de las partículas microscópicas para que ustedes vayan viendo. Hay que hacer esta prueba, ¿no? Y nos vamos directamente a estas preguntas. Análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. Expliquen sus resultados en términos del modelo cinético de partículas. Bueno, aquí lo que pusieron fue básicamente colocar una guayaba en el centro del salón, se alejan a las orillas del aula e indiquen si perciben su olor. Cuando está entera la guayaba no se percibe, pero cuando cuando la cortan, cuando parten la guayaba y esperan un rato,
Sí, ¿por qué? Porque las moléculas se van a empezar a dispersar a través del aire, ¿no? Y entonces va a llegar ese olor, lo vamos a percibir más, ¿no? ¿Procede igual con la cebolla? Sí, exactamente igual. Inciso B. Investiguen cómo se relaciona la percepción olfativa con el modelo cinético. Bueno, ¿cómo se relaciona? Pues vamos a través de nuestro olfato, vamos a percibir el aroma y nuestro cerebro va a procesar todo esto y es como se relaciona, ¿no? A través de las partículas que nuestro olfato puede sentir o percibir, ¿no? Pasamos a la página 119. Vamos a leer todo esto porque aquí nos hablan precisamente de eso. Moléculas volátiles se liberan en el ambiente donde se difunden permitiendo que las percibas con tu sentido del olfato, ¿no? Entonces básicamente es así. Vamos a leer todo eso para que nos expliquen bien cómo es. Aquí nos habla de otro experimento. Análisis de los resultados y conclusiones. Inciso A. ¿Cómo varió el volumen de aire dentro de la botella en las dos situaciones? Bueno, básicamente nos habla con agua fría, con agua caliente. En el agua caliente, la botella las partículas van a estar de un lado para otro, ¿no? Inciso B. ¿Cambió la cantidad de aire dentro de la botella? No, no cambió la cantidad de aire. Lo que cambió fue el volumen de las que usaron las partículas, ¿no? Es decir, se empezaron a dispersar un poco más. Inciso C. Si imaginan el aire constituido por partículas microscópicas, ¿cómo estarían distribuidas dentro de la botella en cada caso? Intenten dibujar un esquema con esa distribución. Bueno, ¿cómo estarían distribuidas? Básicamente estarían en toda la botella, ¿no? ¿Por qué? Porque como está tapado y está el globo, estas partículas lo que van a hacer, las partículas recuerden que dijimos que siempre están moviendo, ¿no? Al estarse moviendo, van a estarse moviendo dentro de todo el envase y el globo también, ¿no? Pero van a estar, su volumen va a ser más grande, ¿no? Porque van a estar más separadas, más dispersas, son más ligeras, pero siempre están en movimiento. Así van a estar estas partículas, ¿vale? Inciso D. Consideran que las partículas de aire dentro de la botella estuvieron en reposo o en movimiento. Siempre van a estar en movimiento, ¿no? Inciso E. ¿Cómo explicarían el cambio de volumen en términos de modelo cinético molecular? ¿Demócrito tenía razón? Bueno, hasta cierto punto sí tenía razón porque las moléculas siempre se están moviendo, ¿no? Es básicamente entre más espacio tengan, tienen mayor volumen y van a ocupar mayor volumen a mayor temperatura, ¿no? Pasamos a la página 120. Aquí tenemos que hacer toda esta lectura. De hecho, este ejemplo sería bueno ponerlo porque así actuarían las moléculas dentro de nuestro envase, ¿sale? Entonces pasamos, aquí tenemos otro experimento de difusión de líquidos. Básicamente lo que hacemos es vertir tinta a una botella de agua limpia, ¿no? O de agua cristalina. Análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. La gota se difundió con la misma rapidez en ambos frascos. ¿En cuál fue más rápido? No, se distribuyó con mayor rapidez en la que está caliente, ¿no? Es más rápido. Inciso B. ¿Cómo se relaciona la rapidez de difusión de la tinta con la temperatura del agua? Pues directamente, a mayor temperatura o a mayor calor, se van a disolver más rápido, ¿no? Inciso C. Si imaginamos que el agua y la tinta están hechos de partículas en movimiento, ¿en cuál frascos piensa que se mueve más rápido? Explica con base en los resultados del experimento, pues en el que tiene mayor temperatura. Es como, por ejemplo, cuando hacemos nuestra sustancia, vamos a hacer una leche con chocolate, ¿no? Con chocomil, con lo que te guste. Si ustedes han notado, cuando ustedes hacen una taza o un vaso de leche fría y le ponen chocolate, se quedan grumos, ¿no? Cuesta mucho trabajo que se disuelva. Sí se logra disolver, pero es muy difícil. Pero si ponemos un vaso de leche caliente, le ponemos este chocolate, se va a disolver más rápido. ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque a mayor temperatura las partículas se mueven más y al moverse más contribuyen o de alguna forma ayudan a que se disuelvan mejor, ¿vale? Esa es, básicamente en la vida real lo podemos ver así, ¿no? Así es, esto es lo que nos habla básicamente el modelo cinético de partículas, así. Digo, hay muchos más ejemplos, pero ese sería un ejemplo que podemos comprobar rápido, ¿no? Como el de la tinta, como el del frasco que acabamos de hacer con
con el globo, ¿no? Es para que más o menos entiendan el modelo cinético de partículas, ¿vale? Pasamos a la página 121. Aquí nos dice en el siglo, esto es importante, toda esta parte, porque nos dice que en el siglo XX se propuso el modelo cinético de partículas o molecular que intentaba explicar el comportamiento de los gases a partículas del siguiente supuesto, ¿no? Y estos puntos son importantes, ¿no? Un gas está formado por pequeñas partículas muy alejadas unas de las otras y entre ellas solo hay un espacio vacío. Punto 2. Las partículas que forman un gas están en continuo movimiento. Punto 3. Las moléculas de un gas chocan continuamente entre sí contra las paredes del recipiente que los contiene. Siguiente punto. La presión que un gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene se debe a los choques de las moléculas contra esas paredes. Siguiente punto. La energía cinética de las moléculas depende de la temperatura y su estado de agregación. A mayor temperatura, la energía cinética es mayor, es decir, las moléculas se mueven más rápidamente, ¿sale? Lo que les decía, mayor calor, mayor temperatura y las moléculas se mueven más rápido, ¿sale? Pasamos a esta parte, analiza otra vez la situación inicial y contesta. Inciso A. Las partículas de un gas se afectan por la gravedad, aunque se eleven. Sí, siempre se van a afectar. Al tener una masa, la gravedad va a afectar. Inciso B. Las velocidades de las moléculas del aire caliente son iguales que las del aire frío. No, se mueven más rápido las del aire caliente. Y sus volúmenes tampoco, depende el espacio que tengan, pero normalmente ocupan mayor volumen. ¿Estos tienen relación con el hecho de que los globos aerostáticos se eleven? Sí, porque el volumen hasta cierta forma se encierra dentro de este globo, ¿no? Y por eso este calor va a hacer que la temperatura se eleve y con esto se va a poder elevar el globo. Inciso C. ¿Cómo imaginas que son las moléculas del aire comparadas con las del hidrógeno en relación con el volumen que ocupan? Bueno, el hidrógeno dijimos que es el gas más ligero que hay. Entonces, las moléculas son mucho más pequeñas, ¿no?, que las del aire. Ese sería el volumen, son mucho más pequeñas que las del aire. El aire es más grande que el hidrógeno, ¿no? Inciso D. Si tomas cierto volumen de aire del interior del globo y otro volumen igual en el aire exterior, ¿esperarías que los dos tuvieran la misma cantidad aproximada de partículas? No, no, porque acuérdense que está comprimido el aire dentro del globo. Entonces, si nosotros pudiéramos tomar y los pusiéramos en alguna parte, no sé, en algún frasco o algo así que fuera posible, no tendrían la misma cantidad de partículas. Tendría más las partículas del aire, ¿no? El volumen del aire tendría más y el del globo pues sería menos. ¿Vale? Piensa y sé crítico. Responde aplicando el modelo cinético de partículas. Inciso A. ¿Por qué se produce el vapor que vemos sobre la superficie del café caliente? ¿Por qué el café se enfría si soplamos sobre él? Bueno, por estas partículas que están en constante movimiento, ¿no? Cuando nosotros, eso es por lo que se produce el vapor, ¿no? Por esas moléculas que están, o partículas que están en constante movimiento. Las que tienen menor, las que están más calientes o las que tienen mayor temperatura, tienen menor peso. Entonces es lo que vemos nosotros, que al chocar con el aire de fuera del vaso, o así como nos muestra aquí en esta taza, este vaporcito es las que están saliendo porque esa temperatura están tan ligeras que empiezan a salir. Entonces, al chocar con la temperatura del aire normal o de la temperatura ambiente, se convierten en vapor. Entonces, por eso es que van saliendo. Cuando nosotros soplamos aquí, lo que hacemos es alejar esas partículas más ligeras, por alguna forma de llamarles. Lo que hacemos es sacarlas. Por eso sale más humito, ¿no? Le soplamos, sale más humito porque vamos, de alguna forma, con el aire estamos sacando esas partículas. Y las que se quedan adentro son las que pesan más, o las más frías, o las de menor temperatura. Por eso es que poco a poco se va enfriando, y si le seguimos soplando, se sigue enfriando, y siempre se van a ir quedando las que pesan menos, hasta que se enfríe, ¿no? Y esas moléculas, solo se van a quedar las moléculas que no tengan suficiente temperatura. Solo se van a quedar aquí. No quiere decir que se vaya a quedar. Lo que se va es muy poco. Lo que se va
Es más, es prácticamente imperceptible al ojo humano, ¿vale? Pero este vapor que se va, al final son partículas que pertenecían a este líquido, ¿vale? Básicamente sería así. Inciso B. La atmósfera es una capa de gas que envuelve al planeta. Si la Tierra se mueve por el espacio, ¿por qué estos gases no se han quedado atrás? Pues porque la fuerza de gravedad influye en todas las partículas, moléculas y en todo lo que hay dentro de la Tierra, ¿no? Inciso C. Si el agua, el hielo y el vapor están formados por partículas del mismo tipo, ¿por qué lucen tan diferentes? Por el estado en el que se encuentra, ¿no? No es lo mismo el sólido, donde dijimos que, por ejemplo, el hielo, pues van a vibrar muy poquito. No es lo mismo al agua, que vibran un poquito más y están un poquito más alejadas estas partículas, al gas, que ya tienen una mayor temperatura y que ya están más dispersas, ¿no? Entonces, por eso es que van a cambiar, porque estamos hablando de estados de la materia distintos. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olviden comentar, suscribirse, dejar su like y recuerden que el conocimiento da seguridad. Así que, a estudiar.